tal, jóvenes? Les saluda su maestra Julisa, esperando que todos se encuentren muy bien. El tema que vamos a abordar el día de hoy es explorando las regiones naturales. Los materiales que vas a utilizar durante la sesión es tu libreta, el libro de la asignatura de la página 80 a la 87, en dado caso que tú quieras explorar este tema nuevamente. Ahí están las páginas donde lo puedes encontrar, así como colores, plumones, tijeras, pegamento, hojas de color, etcétera. Todo lo que tú desees para poder elaborar ese desafío que se te va a presentar más adelante. Pon mucha atención al tema para que no presentes ninguna dificultad al momento de realizar tu actividad. Aprendizaje esperado. Argumenta que la biodiversidad de la Tierra es el resultado de las relaciones e interacciones entre los componentes naturales del espacio geográfico. Énfasis: reconocer las regiones naturales y algunas de las características, así como la importancia de la biodiversidad. La relación entre los componentes naturales del espacio geográfico, como el clima, relieve, vegetación y fauna, los podemos observar en las regiones naturales. ¿Sabes cuáles son las regiones naturales y cuáles son sus características? Las regiones naturales son extensas áreas de la superficie terrestre que tienen un mismo clima, humedad, tipo de suelo y relieve, que hacen posible el desarrollo de las especies particulares de vegetación y fauna. Las regiones naturales se distribuyen en todo el mundo. En la conformación de las regiones naturales cobra una gran relevancia la combinación de varios componentes. El clima, la humedad, el suelo y el relieve influyen en la existencia de una región natural. En México tenemos dos regiones naturales en las zonas marinas. Contamos con manglares y arrecifes de coral. Estas regiones se encuentran ubicadas en las zonas costeras y en la plataforma continental respectivamente. Pon mucha atención en las imágenes que se te van a presentar. Cada una de ellas muestra un tipo de región natural y viene con sus características que son muy peculiares. Los manglares y los arrecifes de coral también forman parte de las regiones naturales. Se ubican próximos a las costas y en los mares y océanos y nos pertenecen a nuestro país. Aquí tú puedes observar la importancia que tiene para nuestros ecosistemas. Las regiones naturales que existen en el mundo son praderas. Se ubican en latitudes medias, su relieve es relativamente plano, su clima es templado con poca humedad y abundan los pastizales. Ejemplo de esto, ahí se te muestra la imagen de lo que es una pradera. Selvas. Son las más húmedas de las regiones naturales y su vegetación es abundante y muy diversa. Aquí las lluvias ocurren en verano o todo el año. Se distribuyen en latitudes medias, sus temperaturas son muy extremas, tienen vegetación escasa, aunque muy resistente, la aridez y la escasez de humedad como las cactáceas, magueyes y suculentas. Las sabanas abarcan zonas asociadas a climas tropicales, pero con una temporada de sequías. Bosque templado. Se distribuyen en latitudes medias donde se presenta un clima templado. Su temperatura y precipitación son medias. Matorrales mediterráneos. Se encuentran también en latitudes medias asociados al clima mediterráneo. Esto es muy común en las costas en donde el clima es templado con lluvias en invierno y escasa o ausente precipitación el resto del año, como la isla de Creta en Grecia y el Valle de Dios en Baja California, México.
Tundra. Se distribuyen en latitudes altas donde el clima es polar y la vegetación que existe es de líquenes y arbustos bajos. Estepas. Se distribuyen en latitudes medias con clima seco, su relieve es de poca inclinación y están alejadas del mar, como las estepas de Mongolia en Asia y de los montes en Sudáfrica. Bosques boreales o taigas. Se localizan en las altas latitudes con clima frío y húmedo. Su vegetación representativa es el bosque de coníferas con pinos y abetos. Hielos perpetuos. Su clima es frío, polar, se presentan en las zonas localizadas en los polos como la Antártida y en el norte de Groenlandia. Sin duda alguna, las regiones naturales son importantes, no solo por la biodiversidad o las especies endémicas que en ellas viven, sino por aspectos culturales como la belleza paisajista o económicos como los recursos que proveen. Por ello es muy importante que cuidemos nuestros ecosistemas para evitar que la riqueza natural con la que cuenta nuestro país y el mundo se extinga. El desafío que vas a realizar vas a elaborar en tu libreta una sopa de letras. Aquí se te están mostrando algunos ejemplos, pero para esto vas a tomar en cuenta las siguientes palabras, como región natural, selva, biodiversidad, fauna, desierto, tundra y estepa. Una vez que hayas elaborado tu sopa de letras, compártela con un familiar y pídele que encuentre las palabras y cada vez que identifique una de ellas, deberá comentar un dato o información al respecto de la palabra. Por ejemplo, si encuentra la palabra selva, puede decir algún animal que vive en esa región o puede mencionar algún país que tenga selva o cualquier dato que conozcas. Tus amigos también pueden aportar información sobre las palabras y corregiré en caso de que exista algún error. Hemos terminado. Les recuerdo que envíen sus actividades en el apartado de tareas por medio de la plataforma de Microsoft Teams. No olviden las recomendaciones sanitarias. Les mando un abrazo muy grande. Saludos y les deseo un buen inicio de semana. Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver el tema de elementos y factores del clima. Y el aprendizaje esperado explica la distribución de los tipos de climas en la Tierra a partir de la relación entre sus elementos y factores. Daré énfasis para que puedas distinguir los elementos y factores del clima. Elementos del clima son las condiciones atmosféricas de un lugar, es decir, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. La temperatura es el grado de calor en la atmósfera y se origina cuando los rayos solares son absorbidos por la superficie terrestre y ésta al calentarse irradia energía en forma de calor. La presión atmosférica se refiere a la fuerza de una columna de aire que ejerce sobre un lugar de una superficie terrestre. El viento, es decir, el aire que se mueve, se produce por la diferente presión atmosférica de dos lugares. Por lo general se desplaza de zonas de alta presión hacia regiones de baja presión. La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire y proviene de la evaporación de los cuerpos de agua. El último elemento de la precipitación
Se refiere a la cantidad de agua que cae en una región en forma de lluvia, nieve o granizo según la temperatura. Ahora bien, todos los elementos son modificados por los factores del clima y su interacción provoca que este último sea distinto de un lugar a otro. Latitud, altitud, relieve, vegetación, continentalidad y corrientes marinas. La latitud es la distancia entre el ecuador y cualquier paralelo. Condiciona la intensidad con la que los rayos solares llegan a la superficie. Por eso las regiones cercanas al ecuador tienen temperaturas superiores a los polos. La altitud indica la distancia vertical entre un lugar y el nivel medio del mar. A mayor altitud, menor presión atmosférica en temperatura. El relieve es la configuración de la superficie terrestre. Las montañas alteran el desplazamiento de los vientos e influyen en la precipitación. La vegetación regula la temperatura y humedad de un lugar. A mayor vegetación, mayor humedad. La continentalidad se refiere a la distancia de un lugar con respecto a un cuerpo de agua. Las regiones cercanas a los océanos tienen temperaturas constantes y abundante humedad, y las más alejadas son secas y presentan temperaturas extremas. Finalmente, las corrientes marinas influyen tanto en la temperatura como en las regiones de humedad por donde pasan. Las corrientes cálidas aumentan la temperatura de las zonas costeras, localizadas en regiones frías. Además, traen consigo humedad. Las corrientes frías producen aire seco. En conclusión, el krill tiene un clima semifrío subhúmedo porque el factor de la altitud, que es el de 2.346 metros sobre el nivel del mar, hace descender la temperatura y la presión atmosférica. Además, occidental no solo influye en la humedad, también lo hacen las precipitaciones, cae lluvia en verano y nieve en invierno. Chicos, me despido sin antes desearles una excelente semana y también recordarles el uso de cubrebocas, lavarse las manos diariamente y la sana distancia.